noches, soy Luis Novarecio, estos Animales 2020, día 60 de la cuarentena obligatoria, día 60 del confinamiento obligatorio y la situación sanitaria definitivamente está a la par de la situación política porque se ha desatado una enorme pelea entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La pregunta es qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen quizá hay que mirar a Córdoba, que tuvo un retroceso, enseguida lo vamos a ampliar. Está ya Carlos Regazzoni, gracias por estar con nosotros, Carlos. Va a estar Sergio Berni, el ministro de Seguridad, pero la pregunta es, ¿hay alianza? ¿Existe una sociedad entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta? Romina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente hay una sociedad que nadie quiere romper y a esta hora están todos, te diría, intendentes, el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y el propio presidente Alberto Fernández trabajando para que no se rompa ese equilibrio. Bien, y si sos jubilado y pensionado, quédate porque hoy finalmente, por decreto, como era de esperar, se conoció un aumento que me parece no va a satisfacer a muchos. Contanos, Maxi, por favor. Sí, vamos a contar un ratito cómo va a ser el aumento en junio. Te anticipo que todos pierden respecto a lo que establecía la movilidad previsional que fue suspendida. Todos pierden. Todos pierden, incluso aquellos que cobran la jubilación mínima, obviamente pierden mucho más los que cobran por arriba de la misma. Bien, Nobleza Obliga fue Romina Mangel que te dijo, jueves de esta semana, dentro de 3 días, la ciudad decide qué es lo que hace, si va para atrás en la cuarentena, si no va para atrás, se ve la situación que se está evaluando. El viernes todo indica va a hablar el presidente, pero los datos están muy cerca y la gran preocupación es Ciudad de Córdoba. ¿Qué pasó, Nacho, en Córdoba? Sí, va a dar marcha atrás, probablemente sea el puntapié para que otras ciudades que están complicadas o que empiezan a haber retrocesos tomen la misma decisión. Tuvo el 10% de casos en los últimos 4 días, así que vuelve todo para atrás. Doctor Cambo, ¿está para vos puesta la situación como decir hay que retroceder, podemos seguir en la misma circunstancia en el AMBA o hay que avanzar hacia una nueva fase? La situación en el AMBA es tremendamente complicada y no sabemos cómo está en la provincia de Buenos Aires. Ese es el punto más crítico, que no sabemos cómo está. En la ciudad es grave y en la provincia no sabemos. No. Esto sería. Y vamos a hablar también de economía, porque hoy Gustavo Marangoni trae una buena noticia y una mala en materia de economía, al menos la buena. Arranquemos por la buena. El crédito en el último mes aumentó fuerte, el crédito a empresas aumentó fuerte, 120.000 millones de pesos en un solo mes. Es realmente mucho, es el 20% de lo que, digamos, respecto del mes anterior, con una inflación del 1.5%. Es un número fuerte, muchos dirán a mí todavía no me llegó, pero la verdad es que no se registraba un incremento tan importante hace mucho tiempo. ¿Coincidís con el doctor Camburian, Carlos, que la situación es muy grave en la Ciudad de Buenos Aires y no testeada, o por lo menos no con un diagnóstico preciso en la provincia? En la Ciudad de Buenos Aires, indudablemente, los casos están aumentando, en el país están aumentando, aparecieron casos en Chascomús que no había, se habían desaparecido, actuó ahora, con lo cual eso también es un signo de alarma. Entendamos que más movilidad, más circulación, más contagio, más enfermos, más víctimas. Eso es un hecho, una ley de hierro. Entonces, mientras los casos sigan aumentando, hay que hacer una estrategia complementaria a la cuarentena, porque evidentemente la cuarentena no ha dado suficiente resultado, a pesar de que ha sido un resultado extraordinario. Pero no es suficiente porque los casos siguen aumentando. Totalmente. La estrategia complementaria, indudablemente, es testear, trazar y aislar. O sea, hace una semana exactamente aquí planteamos que se había terminado la paz política. Fuimos muy criticados y la respuesta de estos últimos 7 días demuestran que sí sucedió. Ya te vamos a repasar lo que ocurrió, pelea. Bueno, el viernes lo anticipaba el gobernador Kicillof aquí, la pelea entre la Ciudad de Buenos Aires. Hubo intendentes de la provincia que dijeron cierren la Ciudad de Buenos Aires, bloqueen la Ciudad de Buenos Aires casi como una suerte de sector paria. Pero decías, Romina, que hay un acuerdo, hay una alianza entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Hay una alianza estratégica y ahora vamos a ver por qué. A ver, si yo te pregunto, la alianza entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, primero, ¿la llamarías alianza? No. Yo sí. Le funcionó a los dos. Si vos lo pensás, la famosa grieta que la alimentó tanto el macrismo como Cristina Kirchner hizo que subieran los números de ambos. Esto es así, digo, se ha visto en todas las encuestas. Cuanto más se ampliaba la grieta, más subía la imagen de ambos. Bueno, ahora hay una nueva sociedad, eran, digamos, mucho más ásperos, los dos mucho más duros. Hay una nueva sociedad que te marca prácticamente lo mismo. Fíjate Alberto Fernández y las fechas previo a la pandemia, cómo estaban los números de Alberto Fernández, venían más o menos, había ganado, venía, ahí tenés los meses, ¿no? Del año pasado. Y fíjate cuando arranca directamente con el anuncio.
¿Dónde está? Acá estamos, el 1 de febrero de este año, 1 de marzo, 1 de abril. O sea, por acá. Fíjate, claro, allá, mirá, 82% de imagen positiva. Esto es Opina Argentina, una fuente que hizo un muestreo muy alto. Mirá cómo llega cuando aparece la pandemia a la Argentina, el pico de Alberto. ¿Por qué? Porque se lo ve conciliador, se lo ve como un líder que puede llevar adelante esto sólido, con muy buena gestión. Y sobre todo, ¿con qué? Con una muy buena alianza y relación con quién. Con alguien que abajo le pasa exactamente lo mismo. Claro, fíjate, mirá, acá tenés, Rodríguez. Es muy interesante el planteo que vos haces, porque lo verde es la buena imagen. Y fíjate que venía con 5, 6 de cada 10, hasta que llega la pandemia y estalla el 82%. 82% son números que no sé, habría que recordar, digamos, de alguien que haya tenido. Pero mirá también Horacio Rodríguez Larreta. Venía tranquilo, 48. Gana la elección, viene tranquilo, se dispara también. Y hoy están un 68% de imagen positiva. A ninguno de los dos les conviene hoy romper esta alianza, porque parte de la imagen positiva, de la explicación de la imagen positiva, es pandemia y es consenso. Es el accionar, claro. Exacto. El hartazgo de la grieta de Cristina, de Mauricio Macri, de esa relación tan áspera, de esa forma que tenían de relacionarse, que les resultó funcional en su momento. Bueno, ahora cambió el clima de época. Y a tanto Alberto Fernández como a Horacio Rodríguez Larreta les conviene este clima de época. Ahora, la verdad que es muy interesante, porque si uno hace, y me van a ayudar seguramente Gustavo y Nacho, cuando uno ve las imágenes, tanto la positiva, que es la verde, como la roja, que es la negativa, vos ahí haces el neto, y es muy buena, porque es baja la imagen negativa. De Alberto, 19%, de Rodríguez Larreta, más o menos lo mismo, 21%, lo cual lo potencia en un muy buen lugar a los dos, realmente, ¿no? Por eso no quieren quebrar, digo, esta alianza. Después vamos a hablar de lo que pasa entre provincia, ciudad. Vas a ver que hoy van a empezar a bajarle el tono, van a decir que el ministro de Salud de la provincia se cortó solo, Goyan echándole la culpa a la ciudad, que de nada sirve tirarse con números o con muertos, cuando en realidad lo que pasa en la ciudad va a replicar en la provincia de Buenos Aires. Preparemos para ver el repaso de lo que fue Goyan ayer con el mapita rojo, la desmentida de hoy y Quirós que le contesta. Pero sí me decías, Gustavo. Los que gobiernan crecen en imagen en este contexto. Claro. Los que no gobiernan, los que tienen cargos legislativos o ningún cargo legislativo ni ejecutivo, generalmente tienen saldo negativo. Ahí tenés Cristina. Entonces acá se da una estrategia cooperativa, como señalaba muy bien Romina, y hay una más áspera o más de competencia entre aquellos que están o en el Parlamento, o en el Congreso, o en el llano. El problema que tienen tanto Larreta como Alberto son las segundas líneas. Segundas y terceras líneas que no tienen tal vez responsabilidad de gestión y que se cortan solo, como dice Romina. Goyan me consta que se cortó solo. Kicillof vio el tuit cuando ya estaba publicado y cuando ya se había producido un verdadero Vamos a ver un poco para saber de qué estamos hablando, porque yo comparto un poco este diagnóstico de que en el ejercicio de la gestión se fortalecen Alberto y Horacio Rodríguez, se los ve juntos, dialogan, los equipos se cruzan, pero hay una segunda línea. O los halcones de los dos lados, de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner, que yo no sé si están tan cómodos. ¿Qué pasó con Daniel Goyan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires? Empezó de esta manera. Esto fue fin de semana. Ayer queda claro en este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus. Y resalta la capital federal. Sí, eso es falso. ¿Esto es falso? Claro, por supuesto. Si de las 1.800 villas de la provincia de Buenos Aires hay testeadas 4 nada más en algunos sectores. De vuelta, Ahí falta ¿de testear. 1.800 villas? Hay 4 nada más testeadas. Entonces, si vos no buscás a los enfermos en el color naranja, y no se te va a poner rojo. No. O sea que, en todo caso, la 31, la 1, 11, 14 están mejor testeadas que las villas de la provincia de Buenos Aires. Claro que sí. Bueno, sale esto, provoca una conmoción y viene yo no sé si la vuelta atrás, a mí me pareció bastante tibio, que podemos ver de Daniel Goyan, el ministro de Salud de la provincia, que dijo: algunos se horrorizan con las verdades y buscan conflictos donde no hay. Estamos haciendo un gran trabajo conjunto con la ciudad y no es contradictorio decir que en Cava hoy es el foco de contagios más preocupante, hay que frenar los casos, esto es vida o muerte, y el remate absolutamente en latín antiguo, no jodan, bien militante. Ahora, cuando Goyan sale a decir esto y cuando sale, digamos, a decir lo anterior, no es que está pensando algo muy distinto de lo que piensa Axel Kicillof. Esto, digámoslo, Kicillof también está muy preocupado por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, está muy preocupado por la apertura de los comercios, está muy preocupado porque esto traspase, digamos, la General Paz y llegue claramente al conurbano, donde puede ser catastrófico. Dicho esto, no lo pone, lo que molestó fue las palabras de Goyan y el tono. No quieren una guerra. Vos hablabas de guerra toda la semana pasada y lo que están diciendo es:
paren un poco, bajemos el tono. Me decía hoy Juanchi Zabaleta, uno de los intendentes que mañana va a estar con Kicillof, salgamos de lo mediático, lo que tenemos que mostrar es gestión, es apoyo, es consenso, si con eso venimos bien. Carlos, primero, ¿cómo ves este diagnóstico? ¿No? Primero de Regazzoni y de Goyan, que es obvio qué es lo que piensa. O sea, el tuit anterior, no joda. ¿Qué pasó? Yo me atrevería a decirle al ministro Goyan, no comparto casi nada de lo que dice, comparto su última frase. No jodan. No es el momento de joder con la cuestión política, no es el momento de no hacer lo que hacen el presidente de la Nación y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Primero, ¿es correcto el diagnóstico que el mayor centro de relación es la capital? No, porque el virus se irradia en pequeños focos. La experiencia internacional muestra eso. Son pequeños sectores en donde hay una enorme circulación local, pero bastante concentrada. Y después, por supuesto, alguien que sale de ahí puede generar otro foco. La provincia de Buenos Aires, el conurbano, hoy en día, indudablemente tiene un foco en Quilmes. Eso va a ser un tema muy importante. Entonces, la ciudad de Buenos Aires lo tiene en la Villa 31, en la Villa 1114 y algún otro sector más. Después hay casos esporádicos, pero el lugar donde hay verdadera circulación, el virus está circulando y para el virus no hay frontera política, ¿entiendes? No es que ve... No se fija si gobierna el PRO o si gobierna... Eso. Ahora, digamos, ¿a quién representa Daniel Goyan? ¿Se representa a sí mismo solo, caliente, como dijo Romina, muy militante? ¿A quién representa? A los que tienen el reloj que adelanta. Digo, algunos tienen el reloj que da la hora actual y precisa y otros el reloj que adelanta. Cuando termine la pandemia, quienes hoy colaboran, mañana competirán. Y algunos ya quieren... Ya están compitiendo. De alguna manera. A los que creen que interpretan a Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner, como dice Romina, no está en esta sintonía. ¿No es Cristina esta? No es. Yo creo que es el Patria y el Patria no es Cristina hoy. Eso sería novedoso. O sea, el Instituto Patria no es Cristina. No, el Instituto Patria es Parrilli. O sea, a ver, sí, por supuesto, gente cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, decir que el Patria es Cristina Kirchner hoy me parece que es una equivocación. Y me intuyo que Goyan, digamos, está, por lo menos por lo que estuve averiguando, responde más al Patria, que no es Cristina Kirchner. Porque ahí se mezcla también algo económico. No sé si tenemos a mano el tuit de Parrilli, ya que lo trae Romina a la mesa, que tiene que ver con lo económico, porque, claro, ustedes saben que hay una parte, hasta el 50% de los sueldos de las empresas en relación de dependencia afectadas por la crisis, me van corrigiendo si digo mal, los economistas, están asistidos por los ATP, que es esta ayuda especial del Estado. Y Parrilli dijo hoy, en nombre del Patria, mi pregunta es, ¿Parrilli es Parrilli o Parrilli es Parrilli Cristina? Esto que escuchamos. Que la fuga de capitales existió, que se hizo, ya todos lo sabemos, todos presumíamos que había sido un pequeño grupo. El 1% de las personas y empresas se fugaron más de casi 60.000 millones de dólares. Estas mismas empresas que fugaron plata están pidiendo al Estado que le pague los sueldos. Sí, yo creo que no debe hacerlo. A mí no me parece correcto que el Estado... Es más, creo que hay algunos incluso que habían participado ahora comprando dólares para subir el dólar blue y seguir en la maniobra especulativa. Yo creo que esas empresas, el Estado no tiene que de ninguna manera ayudarlas o subsidiarlas porque tienen fondos tienen espaldas para aguantar una crisis como la pandemia. Merece que el Estado no le ponga plata a aquellos que la fugan. Me parece una contradicción que nosotros le estemos dando plata para que se la lleven, para que la fuguen. Y cierra Fernanda Vallejo, recordemos, primera candidata a diputada de la capital federal, ungida por Cristina, definitivamente. Era un larguísimo hilo de tuit que dice, por otra parte, si el Estado decide subsidiar los grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora, las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías. Ahora, te puedo contar algo que tiene que ver con la interna, ¿no? Acá hay como dos visiones. Uno, aunque parezca la misma, la de Parrilli, y otra la de Vallejos. ¿Por qué? Porque Parrilli, cuando habla en esta nota, parece que lo está haciendo como un castigo. Y ahora vamos a castigar a las empresas que fugaron capitales. Y entonces, bueno, por supuesto es el estilo a Parrilli, ¿no? El estilo... Me parece que es ya el Patria está siendo como la vieja política. Cuando habla Vallejos, lo que está planteando es en otro tono. Insisto con los tonos. Vallejos plantea, si vos lees, digamos, más profundamente lo que dice, Alemania, y esto corríjanme ustedes, pero digo, Alemania es accionista de Volkswagen, Francia de Renault, Air France de Estados Unidos, en Estados Unidos de Chrysler y General Motors. Italia, bueno, España, Reino Unido, del Lloyd Bank, en fin. Lo que plantea es, esto no es algo que estamos inventando. Lo que pasa es que cuando vos lo escuchás a Parrilli, en el marco, en la entrevista que dio, que dice, empresas malas que fugaron, los vamos a castigar metiéndonos, nos vamos a quedar con las empresas. No están hablando de expropiación. Me hacen un punto y seguido y me hacen acordar, porque quiero volver sobre este tema. Porque algunos ven acá una interna entre
el kirchnerismo más duro, pongo en una burbuja, en un paraguas, como decía Guido Vitela, a la actual vicepresidenta de Nación y a Alberto Fernández, porque hagamos un punto y seguido porque quiero volver. Tengo a la doctora Carlota Ruz, que integra el comité de expertos que asesora al presidente de la Nación. Gracias, doctora, por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Iba a decirle, estamos mal, pero vamos bien, pero es una frase que no me trae buenos recuerdos. Pero digo, sanitariamente, ¿cómo estamos y cuánto cree usted que estamos mejorando o no en la zona del AMBA, doctora? Bueno, claramente, como todos ustedes lo han dicho y lo dicen en todos lados, nos preocupa el número de casos que se presenta fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA también, aunque en este momento la ciudad de Buenos Aires es la protagonista del aumento de casos, que está dentro de lo que nosotros esperábamos, es decir, no nos sorprende el número de casos porque está dentro de lo que nosotros pensábamos que podía suceder. Sabemos que los casos van a aumentar, no sabemos cuánto de alto van a llegar a ser el pico, si va a haber un pico, si el pico va a ser cercano o no, pero era esperable que hubiera más casos. Claro. En este momento están a expensas de estas áreas bien precisas. No es en toda la ciudad de Buenos Aires y tampoco es en todo el AMBA. Ahora, digamos, en estas zonas... conurbano. Claro, perdón que le interrumpo, doctora. En estas zonas que usted muy bien focaliza, son zonas específicas, zonas en donde el hacinamiento lamentablemente es habitual, donde el aislamiento se hace más difícil. ¿Es una zona, digamos... compleja a la hora de la diseminación del virus? ¿Es una zona que debería aislarse más? ¿Cómo se puede reaccionar frente a esto? Es una zona muy difícil de aislar porque tiene una densidad demográfica muy alta. Es muy difícil que en una zona donde vive tanta gente se pueda establecer una distancia, la distancia que uno querría tener entre los casos. Es muy positivo que en este momento se esté haciendo el operativo, ese operativo Detectar que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires junto con el gobierno nacional y con gente del lugar, es decir, con referentes locales, porque van a buscar los casos. Y eso es positivo, porque si no fueran, probablemente esos casos no consultarían, uno no los detecta y no los puede aislar. De esta manera uno los detecta y además puede ver cuáles son los que están a su alrededor y aislarlos. No es fácil aislarlos en esos lugares. Claro. ¿Qué riesgo tenemos en esta zona de caer en la situación Córdoba? Que de paso, Nacho, contame, ¿qué se decidió en Córdoba capital? En Córdoba vuelve todo para atrás, Luis, porque creció muy fuerte la curva de contagios en los últimos días. Se cierran los comercios que se habían habilitado a partir del día lunes de la semana pasada. La calle estuvo repleta sin barbijos, la gente salió a la calle sin barbijos, no respetó el distanciamiento social y por ese combo hizo que las autoridades se reunieran hoy. El Consejo de Expertos recomendó cerrar y cierran. No quiero ser pájaro maragüero. Sí, Carlos. Con un foco claro en un mercado concentrador ahí en Córdoba capital. Ahí fue un foco potente y claro y eso dispersó el germen, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que justamente, Luis, perdóname, lo que se evita en la provincia de Buenos Aires. Lo que no quieren es que haya aglomeramiento en comercios, por eso quieren los comercios de proximidad y es lo que mañana se va a discutir. Fábricas, pymes, pero el comercio, que vos no tengas que viajar. Por eso hay 5 intendentes que están planteando esto, que vos no tengas que viajar de un distrito a otro porque en tu distrito no está abierto, entonces te vas a tomar un micro para irte, o un colectivo para irte a otro distrito. Quieren evitar eso. Total. Ahora vamos a ver el riesgo que venís sosteniendo desde el día 1, que es el transporte público. Pero la doctora Ruz plantea algo muy interesante, Carlos, que es muy difícil aislar en zonas de tanto hacinamiento. Me consta que hoy hubo una reunión en Casa Rosada con gente que trabaja denodadamente, ONG, personas que están cercanas a la iglesia y demás, y que dicen, no podemos, ¿cómo hacemos para aislar? Es más, alguien hasta propuso decir que vayan tomando nota los vecinos de con quién ha estado, porque si después te da positivo, podés ir desandando ese camino, y es imposible hacer esto. La experiencia internacional lo que demuestra es que a la persona que se detecta positiva hay que sacarla de la casa, porque uno de los principales lugares de contagio es la casa para el resto de los convivientes. El punto es que en la Argentina no podemos ir y venir con una estrategia manejando la cuarentena si no se multiplica por 5 la estrategia de testeos. La estrategia de testeo es diagnóstico precoz con síntomas, más testeos por riesgo epidemiológico, más aislamiento, seguimiento de contactos,
más aislamiento. Ese aislamiento se hace fuera de la casa. No se puede. Hoy todavía lo vamos a tener que hacer así. No tenemos una capacidad, y menos en estos barrios, de confinar a alguien que contagia con el grado de contagiosidad que tiene este virus en un barrio que además no se pueden cumplir con las otras medidas. Te entiendo Acá perfecto. nos tiene que guiar el resultado. Y el resultado es que en los barrios vulnerables los casos están aumentando. Y la experiencia internacional lo que demuestra es que en los barrios vulnerables la mortalidad aumenta 3 veces con respecto a los barrios no vulnerables. Claro. Quiero decirles que está Sergio Berni, ya el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que fue uno de los primeros que también habló de la dificultad de hacer aislamientos como puede suceder en clase media o no. Ahora, doctora Rus, dicho esto, el operativo Detectar, usted decía, es bueno en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se está haciendo de la misma manera en las 1.800 villas de la provincia de Buenos Aires o es escaso el dato que se tiene allí? Bueno, tengo entendido que comenzó a hacerse. No creo que sean todas las villas en este momento, pero la intención es, supongo, que generalizarlo esto. Sé que empezó hoy justamente digamos, en el conurbano, y yo creo que la intención es esa, pero no estoy seguro, no tengo ese dato. Claro. Mire, mientras hablo con usted, estamos repasando los picos en la Ciudad de Buenos Aires y los picos en la provincia de Buenos Aires. Obviamente el 3 de marzo fue el inicio, que fue el caso originario. El 30 ya eran 34, el 24 79, el 15 de mayo 214 casos y el 18 de mayo, que es hoy, 169 casos. Veo en la provincia de Buenos Aires del 6 de marzo a hoy de 1, 36, 103, 97 y 93 casos. Ahí la pregunta es si son los casos verdaderos. No. ¿Existe alguna forma? No, decís Carlos, ¿no? No, de ninguna claro, manera. no. No son los casos verdaderos. Perdón, los dos son Carlos. Por la sencilla razón. Nosotros tenemos en este momento una mortalidad que es 4 veces más alta que la de Chile. Eso se explica porque estamos diagnosticando 5 veces menos la cantidad de casos que deberíamos diagnosticar. Las estrategias que están aplicando, incluso ir casa por casa, que si te hago la cuenta, estás 3 meses para testear una sola villa, al ritmo que se avanza, con lo cual es ineficiente, siempre nos tiene detrás de la pandemia. Y el problema es que como estamos en una etapa donde todavía no hay crecimiento exponencial, aunque sí lo está viendo en algunos sectores, como caso en el barrio 31, todavía no se termina de ver la magnitud del problema. Pero lo mismo le pasó a todos los países. Estados Unidos, su primer caso lo tuvo a mediados de diciembre. Y recién se enteraron que estaba en una pandemia plena a principios de marzo. Ahora, los dos dijeron no, pero me parece que hay una idea, y también preguntarle a la doctora que hay que sacar, digamos, que sacar de la opinión pública que está muy instalada, que puede haber un subregistro de muertes. La verdad que uno habla, Sí, digamos, pero es muy difícil porque, a ver, entiendo que por ahí me vas a decir esto, que la neumonía típica puede pasar por un COVID, pero hay médicos, hay sindicatos adentro de los hospitales La veo que la se van a cuidar. la veo la doctora que niega cuando está diciendo, no hay, es muy importante, porque es un fantasma que tenemos Exacto, todos. Eso no me salía fantasma. Gracias. Tenemos un fantasma que está muriendo otra gente y ponen un diagnóstico que no es coronavirus. ¿Esto es un fantasma o es una posibilidad de realidad, doctora? Mire, la posibilidad existe, pero en realidad lo que nosotros tenemos que ver es que los servicios de terapia intensiva tienen disponibilidad de camas, en los hospitales, las clínicas privadas tienen disponibilidad de camas, o sea, no es que se está agotando el sistema sanitario y que puede ser que nosotros no estemos testeando todo lo que deberíamos, en eso estoy de acuerdo, y además sé que en breve va a empezar a aumentar esos testeos, pero no me parece que haya un subregistro tan importante, porque si no estaríamos desbordando el sistema sanitario, que fue lo que pasó en muchos países. Ahora, claro, me gustaría aclarar esto. Sí, Carlos. De lo que hay hoy en cifras de mortalidad y de ocupación de la terapia intensiva es que se infiere que hay más casos. No que, los casos que hay son los que explican esto. Es decir, con lo que se ha diagnosticado no se entiende la ocupación en terapia intensiva y la cantidad de víctimas. Se entiende porque hay más casos sin diagnosticar. El inconveniente no es ahora todavía la ocupación del sistema sanitario, porque como bien dijo la doctora, eso no ocurrió. El inconveniente es que hay contagios circulando en la comunidad. Claro. Y eso es lo que hay que salir a buscar activamente, porque Ahora, cada uno va a contagiar a 3. Ahora, les hago una pregunta a los 3 médicos, empezando por la doctora Rus. ¿Por qué la Villa 31 y la 1114, que parece ser el centro más complejo en este momento, detonó de esta manera y no otras ciudades? Yo soy de la ciudad de Rosario y hay 200.000 personas o más viviendo en villas sobre 1 millón, o sea, una proporción muy alta. Y en Rosario hoy hay flexibilización, hay peluquerías, hay empleo doméstico, hay salida. ¿Qué cosas pasó en la capital federal para que no pasase en la ciudad de Rosario, doctora Rus?
Bueno, yo no puedo saber exactamente qué fue lo que pasó. Mirando un poco para atrás, tal vez no se pensó que podía ser el desenlace y quizás se actuó un poco tardíamente. Uno podría pensar que este operativo, detectar o trabajar, más que detectar, trabajar con los referentes locales, quizás habría que haberlo empezado un poco antes. Pero eso lo vemos con el diario del lunes, claro, ¿no es cierto? Es decir, no sé si es eso lo que pasó. Carlos, es evidente que algo de eso puede haber pasado. O sea, puede haber habido un retraso en la detección aquí en la capital federal y supongamos un mejor modo de detectar el ácido rosero que permitió aislar. Carlos, ¿coincidís? No, el virus tiene una dinámica de contagios que es muy por proximidad. Acaba de ocurrir un caso que se detectó en Estados Unidos donde se contagió un coro completo simplemente por tener un ensayo. Entonces, las circunstancias son muy importantes. En Corea se contagió una iglesia con todos los fieles y en Nueva York una sinagoga. Entonces, y en mitad del norte de Italia un velorio. Vale decir, el punto es que el virus encuentre un terreno susceptible y propicio en ese momento. En Rosario tuvieron la suerte, la verdad, o la explicación no la sabemos, de que no ocurrió, y en la ciudad de Buenos Aires sí ocurrió. También el inóculo, es decir, la cantidad de gente que vino, el virus vino importado por el aeropuerto. La cantidad de gente que trajo el virus por el aeropuerto a la ciudad de Buenos Aires es 100 veces más de lo que fue a Rosario. Y eso también se ha demostrado en la experiencia internacional que explica grandemente el surgimiento de la epidemia. Sí, le quiero consultar a la doctora. La ciudad de Buenos Aires se está acercando a la barrera de los 10 días de duplicación de contagios. Se están duplicando los contagios cada 10 días. ¿Esa es una barrera que cree usted, doctora, que tiene que tener en cuenta tanto Larreta como el presidente a la hora de tomar una decisión sobre la cuarentena? Es uno de los indicadores epidemiológicos. No es el único. Es la definición de casos sospechosos, la medición del famoso RO, es la capacidad de contagio que se tiene, cuanto más se acerca al 1 o menos del 1 es mejor, la velocidad con que se duplican los casos, la tasa de mortalidad, el número de camas ocupadas en terapia. Todos esos son indicadores epidemiológicos. Y también, cuando uno tiene que evaluar en la ciudad de Buenos Aires, tiene que aislar un poco el tema de lo que son, digamos, las villas de emergencia, que son en este momento el mayor número de casos del resto de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, habrá que tomar esa decisión tomando en cuenta todas esas cosas. Yo hoy escuchaba, y de ninguna manera quiero que usted se meta en la política, doctora, porque está haciendo un trabajo junto con los expertos técnicamente y científicamente irreprochable. Pero le cuento, y me va a corregir la mesa, hay no solo algunas expresiones en on de algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, sino en off, que dicen blinden la capital federal o blinden la Villa 31 y la 1114. Epidemiológicamente, ¿se puede hacer eso? ¿De generar solo una cerrazón de las zonas más complicadas en este momento? No es demasiado fácil hacer eso. Lo que es muy importante es que se trabaje coordinadamente entre todos los cuerpos políticos y en este caso en la ciudad y en la provincia tienen que estar coordinados. Eso es lo importante. No podría yo contestarte porque eso significa, es como cerrar un pedacito de la ciudad y es como si fuera una muralla. Claro, eso es tremendo. Suena horrible. Aparte suena socialmente... Sí, perdón que lo dejo a campo. Pero eso tiene que ver mucho, lo de los intendentes que están realmente muy preocupados. Yo estuve hoy con 3 intendentes y muy preocupados, no solamente por la propagación del germen, sino porque el sistema sanitario de la capital federal dista millas de distancia del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces, una cama de terapia intensiva de la provincia de Buenos Aires infectada con un paciente te inhabilita una terapia intensiva, porque hay hospitales que tienen terapia intensiva con 4 camas. 4 camas. Entonces, está bueno que nosotros digamos que tenemos 5.000 camas de terapia intensiva, pero hay que ver lugar por lugar. ¿Cómo están? Sí, Carlos. La técnica se llama cordón sanitario y es lo que aplicó China, Corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong. Es decir, tiene que haber una manera de establecer cuadrículas por las cuales que son o rojas o verdes. En las verdes la vida puede ser casi normal y en las rojas hay que establecer cuarentena estricta y vigilancia epidemiológica más agresiva. Eso se puede hacer o por un método tecnológico. Acabamos de implementar con desarrollo local una de las técnicas más moleculares más sofisticadas que hay para un desarrollo local, el LAMP.
No podemos hacer lo mismo con la cantidad de genios informáticos que hay acá en nuestro país, del Balseiro, del INVAP, generar una herramienta informática indudable sin duda, que nos permita la misma sofisticación que utilizamos en biología molecular en los sistemas de vigilancia, que además los sistemas ya están hechos. No, y es lo que se aplicó y pero para eso funcionó. hace falta algo que planteaba Mangel temprano, que es este laburo, este trabajo en coordinación de la... Justo, es que Claro. la doctora, vos dijiste que no la quiero meter en política, pero dio justo en el punto clave que tiene que ver con la cooperación y donde van a salir... A ver, si alguien va a capitalizar políticamente esto, es horrible plantearlo en estos términos, pero arrancamos hablando así. Con reloj adelantado. Con reloj adelantado. Van a ser los Ritondo. Digo Ritondo porque es uno de los que entró para moderar, no las Bullrich, pero digo, lo podemos poner de los dos lados. No los intendentes por ahí que salieron a decir desbocados, ni siquiera diría enojados, sino los intendentes que salen a colaborar y que mañana se juntan con Kicillof, por ejemplo, para decir, abramos fábricas, abramos pymes, veamos cómo, que haya un comercio acá, pero que no tengan que trasladarse, que no se junte gente. Me parece que acá ganan los... Esta va a ser una batalla toda, y la doctora lo decía por supuesto, desde lo científico, pero desde lo político y desde la sociedad también, que van a ganar los moderados. Es muy interesante ese planteo, ¿no? Y te lo consulto, Nacho, vos que transitás la zona de Casa Rosada y demás. ¿Hay conciencia de que ganan, primero sanitariamente, porque va a haber menos muertos, menos infectados, menos padecimientos, pero también gana políticamente? Porque si esto se va para adelante, las administraciones, las dos, ¿hay conciencia de esto o hay torpederos todo el tiempo de esta situación? No, hay absoluta conciencia, Luis. Un funcionario me marcaba, justamente a propósito del desatino del comentario de Goyán, me decía, si el 30 de abril Larreta se hubiera parado como Goyán y hubiera dicho el foco de contagio está en la provincia de Buenos Aires, que tenía 1/3 de contagiados más, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Nos hubieras molestado y mucho. Tiene toda la razón. Bueno, hay un clima, como dice Romina, de armonía y del entendimiento de que ser socio en este momento es un activo, no es un... Claro. O sea, la pregunta sería, Patricia Bullrich, Pichetto, no son, digamos, no son Juntos por el Cambio. Y mi pregunta es, ¿el Patria o Cristina no son el kirchnerismo No, duro? Cristina sí. Yo separaría ahí. Separaría a Cristina del Patria. A mí me parece que hay sectores que creen interpretar a Cristina y que redoblan la apuesta. Sobreactúan. Te la cambio, Luis. Hoy se cumple justo un año de la elección. Bueno. De la nominación de Cristina a Alberto. Sí. ¿Quién del Patria hubiera elegido a Alberto Fernández? Nadie. Con el historial de enfrentamiento entre Alberto y Cristina. ¿Quién lo perdonó? ¿Quién se amigó? ¿Quién se acercó? ¿Quién entendió que era la mejor manera para lograr un triunfo? Cristina Kirchner. De vuelta tenés a Cristina, tenés a Massa. Empezá a fijarte, vos vas a decir Cristina, bueno, ahora me empezás, Cristina moderada. Y sí, en este marco... Pero me leíste el pensamiento, porque mi pregunta era, ¿Cristina es moderada hoy? Y no, pero en el marco de la convocatoria, Alberto Fernández Es la claramente estratega. Es la estrategia. Cristina es la estratega. Sí, yo creo que sí. Ya que estamos a un año de todo esto, me parece que ella es la que va manejando la estrategia y creo que en este sentido sabe que buena parte del destino próximo del gobierno y la performance electoral del 2021 va a estar estrictamente vinculada al resultado para el manejo de la pandemia. O sea, Goyán en salud y Vallejo en economía sobreactúan. No la pondría Vallejo, lo pondría Parrilli. Parrilli. Sí, Maxi. No, claramente, no solamente sobreactúan, sino que están fuera de época en términos de lo que está haciendo el gobierno. Mientras Parrilli y Fernanda Vallejo dicen eso, el gobierno no solamente hizo una reglamentación específica, Alberto Fernández y Culfas, para incorporar a las empresas de más de 800 empleados, es decir, a las empresas grandes para el ATP. Eso lo firmó el presidente y lo firmó su ministro de Producción. En todo caso, se controla que esas empresas no vayan después al mercado cambiario ahora, al contado con liquidación, al dólar bolsa a comprar dólares, pero efectivamente son asistidas por el Estado porque lo determinó Alberto Fernández y Matías Culfas. Y por otro lado, el gobierno está en plena negociación de un acuerdo contrarreloj. No se va a llegar el viernes formalmente, pero el viernes están buscando una declaración conjunta junto con los acreedores privados para renegociar la deuda y no caer efectivamente en un default total. Eso tiene la luz verde total de Alberto Fernández. Es Alberto Fernández el que se ha puesto... Entonces vos no podés estar en plena negociación para reconocer una cantidad enorme de dinero a los acreedores privados
que le vas a tener que pagar después cuando cierres ese acuerdo, y por otro lado te están diciendo que se quieren quedar con una parte de las empresas porque le está dando el pago de salario. Déjeme volver a la cuestión de la salud, porque me gustaría, doctora Rus, que veamos el tema del transporte público. Ya aprendimos con ustedes, es un foco de contagio muy complicado. Contemos qué pasa, para que lo compartamos con la doctora Rus, el tema del transporte público. Y es la plaga que venimos trayendo todas las semanas, cómo va evolucionando, la otra curva la llamamos, ¿no? Claro. Cómo viene evolucionando el uso del transporte público a partir de que se decretó la cuarentena. Esto tiene que ver también con la apertura de nuevas actividades. Esto es normal. Esto era el previo. Estábamos tranquilos, 4 millones. ¿Esto qué incluye? Eso es ¿Tren? uso de único, usuario único. Usuario único, sí. Correcto. 4.200.000. Sí. 16 y 19 empieza a caer estrepitosamente. Empieza a caer entre el 20 y 26. Pero ahí mirá cómo empieza a subir esta curva. Claro, porque vos fíjate, acá estamos Ahí aislamiento obligatorio que se cumplió a rajatabla. Sí. Y mira dónde estás hoy. Este es cuarentena cara de perro, Sí. la peor. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta el 1.128.000 hace 3 días. ¿Cuánto preocupa, doctora Rus, el tema del transporte público? Bueno, es una de las cosas que más preocupa. Justamente la limitación de muchas de las actividades tiene que ver con el transporte, porque eso transversaliza todas las actividades. Uno lo que dice en este momento y lo que se está tratando es que la gente trabaje en los lugares de cercanía. Pero la realidad es que mucha de la gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires vive en el conurbano. Y es muy difícil que si uno abre las actividades, claro, esto no lo pueda ver. Entonces, lo que hay que tratar de ver es cómo hacer para limitar lo más posible el transporte, y eso es un problema que hay que ver cómo se resuelve. No lo resuelve solamente una persona, un ministerio, sino un grupo de gente que tendrá que ser creativo para ver cómo puede facilitar esto. Claro. A ver, Carlos, vos decías que recorres la provincia de Buenos Aires, ahí la preocupación del transporte público y este foco de transmisión es importante. Es máxima, no es importante, es máxima. Digamos, inclusive dentro de los sistemas de salud hay gran preocupación, porque hay muchos profesionales de la salud infectados, cada día más. Esto te saca de juego muchos jugadores todos los días. Hoy me encontré, no importa dónde, con una terapia intensiva llena de pacientes infectados. Cuando digo llena, es llena. Ni una cama de terapia intensiva más, y con la mitad de los profesionales trabajando, porque los otros estaban aislados. No infectados, aislados porque había uno infectado. Preventivamente, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que sucede. Esto sucede. No, está bueno el número, es bajo el número. En nuestro sistema de salud, los mínimos cambios provocan catástrofes, por más que sumes camas de las que quieras. Ahora, ¿cómo salís de esta encerrona? Porque por un lado vos tratás de... Kicillof desde ahora va a abrir algunas cuestiones, digamos, pero por el otro lado sabés que, como muy bien explica la doctora Rus, el traslado es en transporte público mayoritariamente, más allá de los créditos que se den para la moto, para el etcétera. ¿Cómo salís de esta encerrona? El gobierno está muy bien orientado, el gobierno nacional, y solo que esté la doctora Rus asesorando al presidente de la Nación es un orgullo en América Latina, para la Argentina, y como otros que lo están asesorando. Eso es número uno. Manejo centralizado. Los países que fracasaron son aquellos en los cuales hubo anarquía. Segundo tema, tenés que incorporar más tecnología. Testeo, trazabilidad y aislamiento solo se pueden hacer con más tecnología. Testeo, te lo repaso, testeo, ir y detectar. Trazabilidad. Que es muy difícil, porque necesitas equipos en terreno, es buscar a todos los contactos. O sea, eso no se hace así de la puerta de la casa diciendo, hola, ¿cómo le va? ¿Hay alguien que tenga fiebre? No. Eso se hace con equipos que van e interrogan uno por uno a todos los empleados. Y además, también otro tema que hay que empezar a usar mucho más es el llamado telefónico. Los países que salieron tenían 2.000 personas llamando por teléfono a la comunidad a preguntarles personalmente si tenían unos síntomas. Pero me dijiste testeo, trazabilidad y aislamiento. Sí, hay que sacar a la persona del hogar. El hogar es el lugar que más disemina la pandemia. Carlos, si te sumo, infraestructura, porque, digamos, sí, aumenta la capacidad sanitaria de ya. No agua... La veo, sí, que repasemos Villa 31, Ramona y el otro dirigente. La veía a sentir, doctora Rus, cuando hablaba el doctor Regazzoni del testeo, trazabilidad y aislamiento. Sí, creo que sí. Es decir, todas esas cosas se fueron haciendo de a poco,
Posiblemente uno quisiera que fueran más, es decir, los testeos primero no eran tantos, ahora cada vez son más. En la medida que nosotros vamos testeando más, va a haber más casos y seguramente se van a poder aislar mejor. Y coincido también con el doctor, es que la mayor parte de las veces uno tiene que tratar de aislarlos en otro lugar que no sea la casa. Eso generalmente, sobre todo en estos barrios. Claro. Quizás en otras circunstancias, una casa que tenga más comodidades, uno puede hacer un aislamiento diferente, pero no es el caso de los barrios de emergencia. Claro, lo que pasa es que también ahí se da una situación. Hoy hablábamos en Radio La Red, con el padre Pepe de la Cárcova, y decía, nosotros habilitamos la iglesia con algunas camas para aislar, y muchos no quieren irse porque tienen miedo de perder lo poquito que tienen. O digamos, este es un fenómeno social distinto, doctora Ruz, ¿no? Exactamente, justamente por eso es tan importante trabajar con los referentes locales. Fíjese ustedes que justamente uno de ellos le dice claramente que no quieren irse muchas veces. Y uno no puede obligar, no se puede obligarlos, hay que convencerlos y esto no es nada fácil. Carlos, ibas a decir algo, Cambo. No, la preocupación básicamente de la infraestructura. Villa Itatí tampoco hoy tenía agua y nosotros no podemos decir lávense las manos si no tienen herramientas para lavarse las manos. Y el lavado de manos, así como el uso del tapabocas, que ya estamos viendo que el uso del tapabocas es irregular en la calle, yo lo veo, tapabocas por debajo de la nariz, son factores importantes para evitar la propagación de Ciudad de Buenos Aires a Provincia de Buenos Aires y viceversa. Ahora, a mí me parece, es nada, absolutamente arbitrario lo que voy a decir y corríjanme los médicos y también la mesa. Me parece que el fin de semana, que fue un lindo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires con buen clima y demás, hubo una cierta responsabilidad. Sí. Yo temí que pasara la Gran Barcelona, y me parece que no pasó esto. No, veías parejas cuando tenía que ser un papá con los chicos. Sí, y ponele. Pero no, doctora Ruz, ¿usted cómo lo vio este fin de semana? Muy bien. Eso la verdad que nos puso muy contentos porque sí, es cierto, algunas irregularidades, que iban los dos padres, algunas bicicletas, varias cositas, pero que no mueven la aguja, la verdad. Lo más importante es que hubo mucha conciencia de parte de los padres y los chicos estaban muy contentos y que encima con el tiempo que tuvimos ayudó mucho y la verdad que necesitaban un poco la salida. Sin contar un fenómeno que me dirás vos, Cambo, Regazzoni o la doctora, muchos papás que contaban que los hijos tenían miedo de salir. O sea, que algunos decían, volvamos a casa. Sí, por eso digo. Las mías no quisieron salir. Esto por ejemplo. No quisieron. Esto que dice la doctora, que es cierto, que no mueve la aguja, ojo, que no nos relajemos con esto también, que no mueva la aguja y que el próximo fin de semana salgan más y que el otro salga más. Nos quedan 2 meses todavía de frío, 2 meses todavía de invierno. Yo pensé que iba a decir, nos quedan 2 meses de cuarentena. No, de frío y de invierno. De producción, desmayo, ¿no? Más o menos, no sé. No se puede descartar eso de ninguna manera. Si nosotros no somos capaces de yugular la crisis ahora, para lo cual, porque también está la realidad económica que puede ser tan grave como el coronavirus y que por eso me parece que la atención que se está poniendo sobre eso. Pero si nosotros no somos capaces de utilizar otras herramientas, que la cual es hasta el momento la única que se conoce es testeo, trazabilidad, aislamiento, masivo no son 60 casos por día, son 6.000 o más, o el triple. Si no hacemos eso, la realidad sanitaria se va a imponer, porque el virus es el que marca los tiempos. ¿No es metáfora 2 meses? No, estamos 18 de mayo. 2 meses es generoso. Los estudios que se han hecho, tanto la publicación de Harvard, como otra publicación que se hizo en la Universidad de Minnesota, los dos, hablan de 1 año y medio a 2 años de circulación viral. Y además, la historia de las pandemias lo que dice es que las segundas olas son peores que las primeras olas. Frente a esa alarma y viendo cómo están reaccionando los países más desarrollados de la Tierra, que tienen todos los recursos, que uno, si no creyeras realmente que esto es muy grave, como yo creo que es muy grave, porque es una enfermedad que tiene entre 10 y 15 veces más mortalidad que la gripe estacional, si no pasas eso, diría que están sobre reaccionando. Pero doctora, ya sé que usted no me va a contestar específicamente a la cantidad, pero digo, 2 meses más de cuarentena ¿no es impensado? No voy a contestar la cantidad. Eso no lo podemos saber. Lo que sí es cierto es que recuperar toda la normalidad, entre comillas, nos va a llevar un tiempo, pero también hay que ser un poco optimista en que pienso que hay muchas cosas que pueden irse agregando.
A lo mejor tenemos que mejorar algunas otras, no relajarnos en los principales, como dijo el doctor, el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento, y no apurarnos para muchas cosas, pero tampoco creo que esto sea tanto tiempo. Claro. O sea, me parece que lo que hay que fortalecer, antes era la acción del Estado, la coordinación, que eso está muy bien y que sigue. Ahora hay que fortalecer la responsabilidad individual de cumplimiento de todas y cada una de las normas que ya aprendimos, que pueden parecer banales y no lo son, que es lavado de mano, distanciamiento social, uso del barbijo, rápido recurrir a las líneas telefónicas para aquellos que tienen algunos síntomas. ¿Estoy diciendo bien, doctora? Sí, perfectamente. Sí, Nacho. Es eso. Sí, doctora, ¿se sabe todo del virus ya? Le pregunto porque hoy trascendió No, mirá la cara que dijo, no. de que en las superficies no transmitía el virus. Que, por ejemplo, si uno agarra un producto, lo lleva a su casa, no le pasa o no lo desinfecta, no se contagia. ¿Eso ya está claro, doctora? No, hay muchísimas cosas que no están claras y hay muchas que se van, lo que uno dice un día, probablemente al día siguiente no lo dice más. Hay muy poco tiempo de virus circulante, hace 5 meses que apareció este virus. La verdad que y además es un virus también que tiene varias cosas que son diferentes de lo que uno hubiera esperado. Tampoco se sabe si toda la gente que tuvo coronavirus va a quedar inmune para siempre, eso tampoco se sabe. Uno supone que si uno tiene una enfermedad, como antes uno decía, yo tuve sarampión, varicela, no lo vuelvo a tener. Bueno, eso parecería ser que no es tan seguro con este virus, habrá que esperar, habrá que ver. Todas las superficies que se decían cuántas horas duraba, todos trabajos, pero muchos de esos trabajos se han hecho en forma experimental. Entonces, no se puede homologar eso a la vida real. Lo concreto es que uno tiene que ser muy prudente y después de tocar lo que fuera, tiene que lavarse las manos. Claro, no hay demasiada vuelta. Me parece el mayor consejo, cuando uno toca una superficie, un objeto, va al supermercado, lavarse las manos, obviamente, hasta entre tocar el objeto y lavarse las manos, jamás tocarse la cara, la zona de ojos, boca y nariz, ¿no? Muy bien, como aprendieron. Ahora, a mí me Estoy para el comité de expertos, doctora, dígame. No, sí, de ninguna manera. No, Sí. lo vamos a invitar. Doctora Carlota, el doctor Camburian, te quería preguntar, hoy estuve yo, le contaba recién a Luis, estuve en Malvinas Argentinas, un municipio que empezaron a hacer el tratamiento o las pruebas de tratamiento con plasma de paciente recuperado. ¿Ves o hay o conocen algún avance en este sentido? ¿Saben si esto puede funcionar mejor que otras cosas? Bueno, como vos bien sabés, hay muchísimos tratamientos que se están probando. Ninguno es categórico y ninguno ha demostrado ser superior al otro. Pero sí hay algunos avances. En plasma de convaleciente se está haciendo, justamente se está reclutando varios pacientes como para poder tener una experiencia. Todos son números muy pequeños y entonces no se puede decir que sirve para todo. Hay muchas combinaciones. También se habló de, la famosa combinación que se usaba en Francia con la citromicina, con el antiparasitario, digamos. Hay montones de tratamientos, pero ninguno es categórico. Todos están de prueba. En este momento nada es recomendable 100%. Pero hoy Trump dijo que está tomando ya hace un par de semanas la hidroxicloroquina. La famosa hidroxicloroquina que arrancó con el médico francés tan cuestionado, que creo que está en Marsella, si la memoria no me falla, y que comenzó usando la hidroxicloroquina, ¿no? Sí, en realidad fue una prueba la utilizó junto con la acitromicina, pero son todas pruebas, porque inclusive todas esas cosas lo que demuestran que a lo mejor acortan un poquito el periodo de estado, el periodo de eliminación del virus, pero no es categórico. También se utilizó asociaciones que nosotros usamos para el HIV, un montón de cosas, pero ninguno, el Remdesivir también. No, ninguno es concluyente. Ahora, que en este momento no hay nada. Es muy interesante lo que trae Camburian, Carlos Regazzoni, que es que en Malvinas Argentinas se está testeando, le pregunto a los tres,
a nivel de lo que se testea en cualquier lugar del mundo, en este caso con plasma de persona recuperada y que aparentemente reduce un poco la internación y demás. Digo, es muy interesante que se produce acá en la Argentina. Sí, Argentina hoy en día está alineado con la estrategia global gracias a que el gobierno está alineado con la Organización Mundial de la Salud y está súper bien asesorado. Así que ahí no nos está faltando nada. Lo que sí me gustaría aclarar es que esto se va a ganar, primero es una carrera de aliento largo y a menos que ocurra un milagro, nosotros tenemos para varios meses de batalla, no 2 meses. ¿Milagro qué es? ¿La cura o la vacuna? Una vacuna increíble. No, el contagio va a ser imparable. Vos relajás el distanciamiento social, aumenta el contagio, va a ser automático. Te digo, Carlos, ¿el milagro es el Tamiflu de la gripe A? Claro, en este caso podría ser una cosa por el estilo o una vacuna. Ahora, a ese milagro, para que llegue hasta nuestro país, faltan varios meses. No digo ni 2, ni 3, ni 4, 6 o 7 o 10. Entonces, mientras tanto, nosotros tenemos que desarrollar con toda la argucia e inteligencia que nos ha traído hasta acá, una estrategia para poder llegar, donde lo económico es una parte indispensable de todo esto. Nosotros tenemos las plantas, por ejemplo. Un obrero de una planta mediana o grande está supervisado por la RT, la obra social, el servicio de salud laboral y además a veces la prepaga. 4 sistemas de salud. No pueden realmente establecer un sistema epidemiológico para los trabajadores de primer mundo. Y además esto nos está mostrando una limitante que es muy importante, que es que Argentina destruyó durante décadas su sistema nacional de salud. Entonces ahora cuesta muchísimo implementar medidas centralizadas que permitan hacer frente a esta pandemia. Y estamos con cada jurisdicción que saca el manualcito y es dependiente de sus recursos, como dijo el doctor recién. Hay municipios que tienen 500.000 habitantes y tienen 5 o 10 respiradores. Esa es la realidad. Carlos, gracias, como siempre. Quiero cederle la palabra a Romina, doctora Ruz, porque es la pregunta que está desde las 9 de la mañana que quiere hacerle y que es el tema de la vacuna que estás obsesionada por lo que ha pasado. Porque estaba leyendo los medios, particularmente norteamericanos, que estaban prácticamente tomados por la agenda de que habría aparecido una vacuna o están cerca de una vacuna, al punto tal que se dispararon las acciones de la farmacéutica que la estaría generando. Entonces, como hoy desde temprano me puse a ver la tele, a leer los medios americanos, está como principal título en el Washington Post, la verdad que yo no sé, digamos, determinar si eso es así o no. ¿Doc? No. Hay un montón de vacunas que están en desarrollo. Lo que tiene, en este caso, se aceleraron mucho los tiempos. Normalmente para desarrollar una vacuna se llevan años. Y en este caso fue bastante rápido todo como se fue planteando. Hay muchas vacunas que están en desarrollo, pero ninguna todavía tiene una en vista muy cercana. Las más cercanas ya están en fase 2 y eso significa que pronto van a empezar a trabajar con voluntarios o con gente y van a tener más elementos, porque lo que es muy importante en una vacuna es la seguridad. Entonces, esto si no se tiene, no se puede avanzar. Como mucho, yo siendo muy optimista y pensando que es porque en este virus hay mucho que están trabajando para esto, creo que hasta el año que viene no vamos a tener novedades. Y cuando las tengamos, después va a ser la corrida por ver quién tiene la patente, cuánto sale y cómo se distribuye a nivel mundial. Ese va a ser otro problema. Doctora, un placer tenerla por primera vez aquí en Animales Sueltos y en usted saludar a todo el comité de expertos, hablar con usted, con el doctor Kahn, con el doctor Bombeí, con la doctora Florencia, con todos los que integran. No solo es la salud de tener científicos que vienen de la universidad pública, sino la capacidad de acceder a explicar las cosas con tanta pedagogía. Así que en usted la saludo a usted especialmente porque me cae bárbaro, pero quiero saludar a todo el comité de expertos. Muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a mis compañeros allí. Doctor Berni, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, lo traigo para la política. ¿Se lanzaron a la pelea contra Horacio Rodríguez Larreta en la provincia? No, la verdad que no. La verdad que, mire, nosotros tenemos, es lo mismo que me diga que es mejor, si el fútbol o el rugby. Nosotros, atrás de los números, usted por su profesión ve las cuestiones objetivas y yo por la mía veo las cuestiones objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 es más que 2 y para mí es suficiente. Para usted hacer interpretación, si 3 podría haber sido 3 o mejor hubiera sido 2. Y la verdad que eso no ayuda. Lo que ayuda son los datos objetivos,
como diría el general Perón, la única verdad es la realidad, y la realidad es que tenemos un brote importante en la capital federal. La realidad es que si bien el AMBA funciona como una unidad única, las realidades administrativas son totalmente distintas. No es lo mismo la realidad sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires que la realidad sanitaria de la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo la cobertura médica de los ciudadanos porteños, que casi todos tienen obra social. En la provincia de Buenos Aires casi todos dependen de la salud pública, una salud pública que le guste o no le guste, y esto es un dato duro de la realidad, no tiene nada que ver con la política, ha sido totalmente desfinanciada y no ha habido inversiones importantes. Por lo tanto, la preocupación, yo le voy a explicar una cosa, gobernar es representar intereses. Sí. Y nosotros representamos los intereses de los ciudadanos bonaerenses. Y los ciudadanos bonaerenses necesitan que los cuidemos. Yo, si quiere, le voy a decir todo lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Enseguida, pero no quiero dejar pasar. No, porque de todo lo que me dijo hay algo que coincido, que es la frase del general Perón, que dijo todo en la política, que la única verdad es la realidad. Efectivamente, hay más casos en la capital federal. La 11114, la 31 está muy complicada. Mi pregunta es, en las 1.800 villas de la provincia de Buenos Aires, ¿se está testeando como se testea aquí en la capital federal? Yo le puedo decir los datos de hoy. En los datos de hoy, en la provincia de Buenos Aires se testearon 28.900 personas, de los cuales hubo 32 casos sospechosos, y de esos 32 casos sospechosos, 5 solamente fueron positivos. Por ejemplo, recién estaba escuchando la conversación y me parece que había una discusión un poco estéril que no llevaba a ningún lado, donde trataban de interpretar dos cuestiones que están totalmente por diferentes carriles. Es cierto que nadie encuentra lo que no busca. Por lo tanto, en la medida que usted más busca, más casos va a aparecer. Pero también es cierto que cuando no tiene un dato absoluto, tiene que ir a los datos relativos. Los datos relativos dicen que en la ciudad de Buenos Aires, en los asentamientos y en la villa, el 40% de los testeados dan positivo, y en la provincia de Buenos Aires un 7%. ¿Pero cuántos Yo testean, le puedo decir, Sergio? ¿cómo? ¿Cuántos testean? O sea, no ¿cuánta gente vive, ¿cuánta gente vive en villas en la provincia de Buenos Aires? No me entendió. No, lo entendí perfecto. El dato objetivo es que usted puede, lo que importa es la relatividad. Usted testea 1 millón o 2 millones, el 40% de los que testean la ciudad de Buenos Aires dan positivo. ¿Cuánta gente vive en villas en la provincia de Buenos Aires? Dime un dato objetivo. Por eso, pero ¿cuánta gente vive en las villas de la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires vive 1,5 veces la población total de la ciudad de Buenos Aires. O sea, por lo tanto, casi 4 millones de personas. Testearon 28.000. Se vuelve a equivocar. Permítame, porque no quiero confundir a la gente. La gente tiene que entender, una cosa es el dato total y otra cosa es el dato relativo. Cuando usted no tiene un dato total, porque solamente, ni siquiera Islandia pudo testear el 100% de la población y tiene 200.000 habitantes, la realidad es que usted tiene que ir a un método matemático para hacer una aproximación. Es una falacia lo que me está diciendo. No es una falacia, ese es el porcentaje. La relatividad tiene que ver con que la amplitud de la muestra sea correcta. Es decir, que testee de las 1.800 villas, tantas personas de las 1.800. Si solo testeó 28.000 de una villa, eso representa esa villa, no la totalidad de las villas. Entonces digo, usted testea... No, espéreme. Eso es estadística pura, pero tiene que usar un criterio científico, y el criterio científico se basa en la epidemiología. Cuando usted testea, no testea al azar, salvo en Corea del Sur, donde o en Taiwán, donde es otro ambiente geográfico. Nosotros tenemos que testear donde tenemos los casos. Hoy, fíjese, Moreno, nosotros tuvimos la zona norte, la provincia de Buenos Aires, fue cuando comenzó la mayor cantidad de casos, y trabajamos para bloquearlo. Después fue Moreno, trabajamos para bloquearlo. Hoy estamos trabajando en Quilmes. ¿Para qué vamos a ir a trabajar en un lugar donde no tenemos casos y sabemos que no hay circulación viral? Es una cuestión práctica. Nosotros tenemos más de 2.000 villas, asentamientos, y tenemos que no solamente cuidar los recursos materiales, sino también los recursos humanos. Está bien, yo ojalá sea así. Esto me parece que no tiene nada que ver con si no van a detectar porque no hay circulación, ¿cómo saben que no hay circulación si no detectan? Porque no hay enfermos. Porque no hay enfermos. Asintomáticos pueden serlos. Está bien. Bueno, si el 80% de los enfermos de coronavirus son asintomáticos y usted dice, ahí no hay enfermos, ¿cómo sabe si no testea? Porque usted mismo está dando la respuesta. El 80% significa que si el 80% no está sano, hay 20 que están enfermos. Por lo tanto, 20 personas van a estar enfermos. Si usted no tiene 20 personas enfermos, porque no tiene circulación viral. Pero usted puede asegurar que hay zonas en donde no hay ningún tipo de circulación sin haber testeado antes. Pero le vuelvo a repetir. Acá lo que importa es lo empírico.
si usted en una ciudad donde no tiene casos es porque no hay circulación viral. ¿Puede tener asintomático? Sí. Puede tener asintomático un día, 2 días, 10, 15. Ahora, si durante 30 días, 40 días, 60 días no tiene ningún caso, quiere decir que no hay circulación viral. Bueno, si no tiene circulación viral, usted puede hacer un partido de fútbol, puede hacer un recital de rock, puede hacer un baile de rock and roll, que no va a pasar nada porque no hay circulación viral. Ahora, lo que no sabemos en ese momento, que usted está haciendo el partido de fútbol, si no hay gente que está asintomática. Yo no comparto ese criterio estadístico, pero bueno, quiero superarlo. Yo soy médico, por eso no lo pero tampoco es estadístico. No, bueno, pero esto no es... No, digo, no. Espera un poquito. Para poder hacer una muestra estadística hay que llamar a un señor que diga, en todo este mapa geográfico, ¿cuántas muestras, según la cantidad de gente, ubicación, corresponde? Y eso no se hizo. Eso es a ojo. Esto se llama muestra representativa. Que no está hecha. Representativa, le vuelvo a repetir, hay una cuestión de economía de recursos. Cuando hablamos de economía de recursos, estamos hablando de recursos humanos y recursos materiales. Quiero que hablemos de lo que están haciendo. La provincia de Buenos Aires, donde tiene 17 millones de habitantes, le vuelvo a repetir, ni siquiera Islandia, que tiene 200.000 habitantes, pudo hacer un muestreo generalizado. ¿Por qué? Porque técnicamente entre los recursos materiales, los recursos humanos y las condiciones son bastante casi difíciles. Quiero hablar de lo que se está haciendo porque yo defiendo que Kicillof se siente al lado de Larreta, defiendo que un tipo como usted recorre la provincia 35.000 veces por día. Mi pregunta es, ¿no es un poco infeliz marcar con rojo un mapa y decir, esta es la bomba viral? Porque ese era el Mire, le vuelvo a repetir, para usted es más importante lo subjetivo, para mí es más importante lo objetivo. ¿Qué es lo objetivo? Le vuelvo a repetir que 170 es más que 90. Hoy Capital Federal tuvo 70 casos, 170 casos. Usted me va a preguntar, ¿y por qué? ¿Estamos en guerra con Larreta? No, señor, lo que estamos protegiendo... No, algunos parece que están en guerra. Yo le voy a explicar una cosa, ¿sí? Nosotros tenemos, la Capital Federal recibe más o menos la misma cantidad de población de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Trabajadores que vuelven, y vuelvo a repetir, el sistema sanitario de la ciudad, mire, sin ir más lejos, hoy en el Muniz, en la sala 3 de terapia intensiva ya estaba llena, y en la sala de al lado la mitad de las camas no podían trabajar porque no tenían oxígeno. Esto es una crítica, no es un dato de la realidad, entonces no me puedo pelear con el dato de la realidad. Esto es lo mismo que pasó al principio cuando decíamos, bueno, pero la gente en las villas del conurbano, miren, en las villas del conurbano con el gobernador empezó a instalar el sistema de cuarentena comunitaria, una cosa que parecía que nadie entendía y sin embargo hoy es un ejemplo en el mundo. La cuarentena comunitaria hace más de 60 días que estamos todos los ministros de la provincia de Buenos Aires junto con la policía de la provincia de Buenos Aires, a quien quiero hacer un fuerte reconocimiento porque hace 60 días que está trabajando mañana, tarde y noche y no claudica. Estamos haciendo las cuarentenas comunitarias. En Quilmes, ¿sabe cuándo empezaron los primeros casos? Hace más de un mes. Yo recuerdo los primeros casos en Quilmes, fui a las 2 de la mañana porque la gente apedreaba la casa de la paciente contagiada. Después de muchas reuniones, después de explicarle, después logramos revertir la situación de apedrear a entender que a esa familia hay que contenerla, hay que asistirla, el barrio le lleva la comida y se la deja en la puerta, le lleva los medicamentos. Eso es un gran trabajo comunitario que estamos haciendo, que se hace junto a los intendentes, y no solamente eso, a las 2, 3 de la mañana me pasé noches enteras en la materia, escúcheme, sí, lo sé, materia, lo escucho perfecto. Pero haciendo desinfección con la policía ecológica. Lo escucho perfecto. Y pero eso digo, tiene que mi ver pregunta es, algunos intendentes de su provincia quieren, metáfora, para que no saquen el título, quieren amurallar la Capital Federal. ¿Está de acuerdo? Bueno, esa es una metáfora. A mí lo que me interesa es cómo sigue el día a día. Esto es una cuestión de día a día de control epidemiológico. Esto es, usted cuando corre una carrera de Fórmula 1 no aprieta el acelerador desde la largada hasta la... ¿Hay que aislar a la Capital Federal? ¿Hay que blindar la Capital Federal? Hoy no. Hoy no. ¿Y mañana? No sé. Y el que se lo diga miente. Ahora, blindar la Capital Federal supone considerar la paria. Mire, yo le hago una pregunta. Ahora se me viene a la mente. Esto es... Lo que pasa que, y además, la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires es totalmente distinta a la provincia. La Ciudad de Buenos Aires vive del comercio, la provincia vive de la industria manufacturera. Entonces, la capital pone los comercios y la provincia de Buenos Aires pone su gente que va a trabajar. Esto, ¿sabe qué me hace acordar? A la metáfora de Estados Unidos y México. Mire, el 80% de la droga que se comercializa en Estados Unidos la pone Colombia y México. Sí. ¿Sabe quién pone los muertos? El 80% de los muertos lo pone Colombia y México.
se comercializa el 80% de Estados Unidos y los muertos los pone Colombia y México. Pero Entonces, no entiendo, Trump puso un muro, supongo que no pensamos no en le eso. dio bola. No, a ver, No entendí, usted me habla de murallar, yo le respondo con otra metáfora. La droga, el 80% de la droga que se produce en Sudamérica se comercializa en Estados Unidos. Lo tengo claro. Los muertos de esa comercialización los pone México y Colombia. ¿Esto quiere decir? Esto quiere decir, comparado capital y provincia. Capital va a poner su actividad comercial, la mano de obra, el segundo y tercer cordón, que son la mano de obra que viene a trabajar todos los días, lo pone en la provincia de Buenos Aires. Y una provincia de Buenos Aires, como estamos diciendo recién, que tiene una realidad sanitaria totalmente distinta a la ciudad. Entendí. Ergo, ¿la conclusión cuál es? Que nosotros ¿Qué hay que cuidemos hacer? a la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver con las interpretaciones subjetivas que cada uno hace de un tuit, de un color, de un mapa. Nosotros tenemos una obligación, que es cuidar a nuestros bonaerenses. Y tenemos una responsabilidad. Y le podemos decir, me puedo pasar todo el programa de aquí hasta que termine diciéndole a los bonaerenses qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está haciendo el gobernador y su ministro para que esto no se disperse. Ahí lo hacemos. Pequeña pausa y hablamos con el doctor Berni de qué es lo que está haciendo la provincia para proteger a los bonaerenses. Provincia por los bonaerenses. Mire, la provincia desde antes de la cuarentena ya empezó a trabajar fuertemente en la prevención en materia social y por eso el término que empleó nunca mejor el gobernador, que fue el aislamiento comunitario, el empezar a concientizar a la población, que fue un trabajo territorial tremendo, donde todos los actores territoriales, los intendentes, cada uno de los ministros de la provincia de Buenos Aires, estuvimos permanentemente en el territorio concientizando de la importancia de ese aislamiento comunitario, porque sabemos que, como decíamos recién, hay casi 2.000 villas de asentamiento en la provincia de Buenos Aires, donde llevar adelante la cuarentena era prácticamente imposible, y eso había que entenderlo, había que asumirlo, había que acompañarlo y aparte había que darle las propuestas y las herramientas necesarias para hacerlo. Evidentemente eso ha dado un muy buen resultado y digo hasta el día de hoy porque usted sabe que esto no se puede ser para nada optimista, pero hoy nos ha dado un resultado muy bueno que nos permite esto, tener un poco de actividad económica. Yo le puedo asegurar que en los lugares donde la enfermedad se dispersó sin control, la economía se apagó totalmente. Después el gobernador, ante esa preocupación de la falta de insumos, porque casi 7.000 millones de personas buscaron el mismo día el mismo producto, barbijos, mandó 3 aviones charteados por la provincia de Buenos Aires a China a traer material descartable para poder empezar a distribuir. Después comenzó todo un sistema de trabajo con la policía de la provincia de Buenos Aires. En cada barrio donde empezaban los primeros casos, como hacíamos recién, empezamos a concientizar a cada uno de esos habitantes para que entendieran la importancia del acompañamiento de la familia enferma, las desinfecciones barriales. Todos los días estamos las 24 horas desinfectando cada uno de los barrios que están apareciendo, importante cantidad de asistencia por sobre todas las cosas alimentarias. El gobierno de la provincia de Buenos Aires triplicó el importe en materia alimentaria por sobre todas las cosas a los grupos más vulnerables. ¿No están en guerra con Larreta? No, ¿por qué? Para nada. Gracias por venir, muy amable. Esto es Animales 2020, soy Luis Novarecio, buenas noches.